la que vamos a tener dos partes bien diferenciadas. La primera, vamos a dedicarla a conocer de primera mano los actos y actividades desarrolladas por las asociaciones más próximas a la Gavia Verde, que son, pues en este caso, la Amical de Cataluña Antis Guerrillers y la Amical de Anciens Guerrilleros en Francia, Fuerzas Francesas del Interior. Antes de entrar a las presentaciones, os explico cómo será el formato de la mesa. Nos hemos tenido que actualizar en formas de comunicación y esperamos que demos la talla, en la forma y en el fondo. Arrancamos con una tertulia, con las asociaciones invitadas en esta mesa. Sabed que tenéis un chat o foro que al momento que intentaremos trasladar a nuestros contertulios las preguntas que queráis. Al final de la jornada habrá también ocasión de dar respuestas. Y además, aquellas que por tiempo no sean respondidas serán trasladadas a nuestros invitados y las podréis visualizar más adelante en nuestra página web. Bueno, empezamos. Iremos por orden de antigüedad. Ya que somos los más jóvenes nosotros, presentamos al vicepresidente nacional y presidente del Departamento del Pirineo Oriental, Ramón Sangoroteo. ¿Qué te decirte, Ramón? A pesar de los pesares, seguís estrictamente dando reconocimiento y honor allá donde los guerrilleros y las fuerzas francesas del interior han dejado la piel. Cuéntanos cómo ha ido este año. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, aquí podría dar la vuelta a Francia y mostrar cuál era en la mayoría de los departamentos franceses la multitud de luchas donde se enfrentaron los guerrilleros a las fuerzas alemanas y también no olvidemos a los colaboracionistas franceses. Muchos serán torturados, asesinados y fusilados, muertos en combatientes o en los campos de exterminio. Miles de guerrilleros caerán frente al enemigo fascista para liberar Francia, que tan mal les acogió, no olvidarnos. Bueno, claro, la pandemia nos ha fastidiado bastante a todos porque nos han fijado aforos y bueno, ya desilusionado bastante gente. Pero bueno, hemos hecho bastantes actos este año, como siempre, y además podemos empezar por el principal, que era cada año, el primer sábado de junio, nos juntamos en Paillols. Paillols, que es donde se ha elegido el Monumento Nacional de los Guerrilleros en Francia, donde hubo unas cuantas batallas y cerca de la capital Foix que se fue liberado, recuerdo, por los guerrilleros españoles. Y luego, claro, otras citas, pero no puedo dar la vuelta a Francia porque tengo para una hora, entonces voy a seleccionar los más fuertes. Así, en Boredón, que muchos conocen ya, compramos una estación, la estación de Boredón, donde es la triste acogida de decenas de miles de republicanos españoles destinados al campo de concentración de Setfon, que está a 7 kilómetros de esa estación. Es una cita formidable porque nos hemos con muchas asociaciones un poco sangrados para sacar dinero y comprarla, pero es nuestra y estamos haciendo algo fuerte allí. Luego otra cita nacional, porque estas citas son nacionales, que es en París. Todos los años, a final de agosto, vamos a honrar todos los republicanos y guerrilleros que cayeron en la capital francesa. Y esto es gracias a un trabajo hecho por nuestro presidente nacional, Henri Farreni, que conocéis todos, que fue buscando hombre por hombre de todos los que murieron allí desde el año 41, porque fijaros, 41 aún la resistencia francesa no existía, o sea que los españoles y muchos extranjeros ya estaban luchando a partir del año 41. Bueno, y luego, para seguir con los otros departamentos, cada departamento luego tiene en su entorno sus ceremonias y sus actos. Así, por ejemplo, el departamento que yo presido en los Pirineos Orientales, tenemos 30 citas por año en actos patrióticos para honrar, claro, españoles, pero también franceses y otros extranjeros que murieron ahí en los campos de nazis.
Y bueno, voy a citar solo una cita que es importante por mi departamento para que vean lo que se hace por todos los departamentos franceses. Es una cita del 1 de agosto en la Bastide de Balmañá. La Bastide es un pueblo pequeño en las montañas donde allí fueron a parar unos cuantos españoles, guerrilleros, y 3 les cogieron los alemanes y fueron torturados, mutilados y asesinados en ese pueblo. Y lo vamos todos los años a honrar. Y luego Balmañá es un pueblo cercano también de ahí, donde los alemanes se dieron cuenta, y la policía francesa, que había una era de resistencia muy fuerte, organizada por los franceses y también por los guerrilleros españoles, y entonces mandaron una compañía alemana y francesa para deshacer el pueblo, quemarlo y matar a la gente del pueblo porque querían un ejemplo en esa zona. Y los franceses lo supieron, entonces llamaron a los guerrilleros españoles que tenían bastante ya experiencia para esos combates de montaña, y entonces 10 guerrilleros con el capitán Galdeano, que era el jefe, se pusieron a la entrada del pueblo y detuvieron más de 1 hora a los alemanes. Así el pueblo entero se pudo salvar en el monte y bueno, y es un acto formidable, por supuesto. Los alemanes entraron en el pueblo, quemaron el pueblo y mataron a 4 personas que quedaban, 2 españoles y dos franceses. Es un ejemplo entre todos, Miguel, para decir que seguimos aquí la lucha guerrillera y para que el conocimiento siga adelante. Gracias. No te oigo, ¿eh? Sí, disculparme, que es que vale. tengo que encontrar dónde está el pinchito. Vale. Bueno, nada, es un honor y gloria que hacéis cada día, cada año allí, y nos alegramos muy mucho de toda esa labor que estáis haciendo. Yo, bueno, por continuar, Raúl Valls, pues, presidente de la MICA de Cataluña, Antisguerrillers. Yo deciros así por adelantar algo, que haya una nueva generación en la Junta, 2 años de actividades intensas, que no paran de dar sorpresas y abrir más líneas de trabajo. El calendario de actividades y actos no para de crecer. Cuéntanos, Raúl, ¿qué está pasando en Cataluña? Bueno, bona tarda, primero de todo, desde la Vall d'en Bas, aquí en la Garrocha, en Cataluña. Pues saludar a Santa Cruz de Moya. Lamentamos mucho no poder estar, la verdad, porque siempre es un placer viajar hasta allí y acompañaros. Pero bueno, esperemos que el año que viene la cosa cambie. Aquí también nos ha pasado igual y precisamente, y cojo el hilo, este año celebrábamos las segundas jornadas de trabajo, digamos, académico sobre el maquis, y también en junio ya hicimos las anteriores, el año anterior, aquí en la Vall, pero este año, con el apoyo del Memorial Democràtic, pues se han hecho online y la verdad con bastante participación, más de 100 personas conectadas y unas ponencias muy interesantes. Eso ya ha sido un elemento de los que hemos hecho y que queremos convertir, siguiendo la estela de Santa Cruz de Moya, en algo pues anual, ¿no? Al mismo tiempo también, y quiero recordar antes de nada a Lluís Martí Bielsa, que hace un año nos dejó en Santa Cruz de Moya. Creo que es todo un símbolo de nuestra amical, pero también de la lucha y de todo el trabajo que se ha hecho en Santa Cruz de Moya. Y creo que recordarlo también es recordar a esos héroes que lucharon en París, como él, para liberarla de los nazis. Siguiendo, pues el trabajo que estamos realizando está muy alrededor del libro que ya editamos en su momento, de Sisquet, un maqui olotí, que se editó hace ya pues
más de 2 años y que ha sido el hilo conductor de muchas otras cosas que hemos ido haciendo y de todas las investigaciones que hemos realizado, que han ido mucho más allá, incluso del mismo Sisquet, ¿no? Por un lado está las ediciones del libro, las presentaciones que hemos realizado del libro por diferentes puntos de Cataluña y después lo que es el buque insignia del trabajo que estamos realizando, que es un documental sobre su vida que a través, digamos, del contacto y de la relación con su hermano, que está vivo y vive en Vic, muy mayor, pero que todavía nos ha podido explicar muchas cosas y, entre otras cosas, pues tener esta foto de Sisquet, que no le pusimos cara en su momento, y de su hermano, que partía esto pues, unos días antes de la entrada en la Vall d'Aran, ¿no? Este es un trabajo que estamos realizando, que va engrosándose porque las investigaciones no paran. Aquí, sobre todo en La Garrocha, alrededor de otro de los proyectos interesantes que creemos que puede tener incidencia, que es el de las rutas de los caminos que realizaba el Maquis cuando desde las penetraciones que se realizaban por los Pirineos hasta llegar a Santa Cruz de Molla, porque estamos hablando de unos caminos que tenían continuidad y que servían desde aquí, sobre todo la zona del Ripollès y de la Alta Garrocha, para llegar a Barcelona, pero también al centro de Cataluña, a Tarragona y luego a la zona del Agla, posteriormente. Y lo que estamos haciendo es, a partir de las reconstrucciones de relatos como de Josep Gros, ir marcando los caminos, irlos situando y poder, de alguna manera, explicar la historia del Maquis, incluso in situ, en los mismos sitios donde esto ha sucedido. De hecho, este fin de semana pasado hemos hecho un homenaje a uno de los Maquis muertos aquí cerca, en Sant Iscle de Colltort, en una emboscada de la Guardia Civil. Era un Maqui del grupo de Sisquet y del que solo sabemos que se llama Palau, y probablemente su familia esté en Francia, pero que ahora mismo ya tiene, desde hace unos días, una placa de recuerdo en el cementerio y un plafón del memorial que explica los hechos que allí sucedieron, ¿no? Además, llevamos a cabo una exposición que está pues, al servicio de todo aquel que quiera utilizarla. Hemos hecho charlas en institutos, y ahora estamos incluso preparando y pronto saldrá una web, maquis.cat, que de alguna manera quiere ser un poco el espacio donde proyectemos todas las cosas que estamos realizando y más cosas, porque al final el mundo del recuerdo a la guerrilla antifranquista es mucho más amplio y también tiene que ver mucho con, como decía Sandro Oteo, pues con lo que sucedió en Francia. Hablabas de Foix, Sisquet es uno de los liberadores de Foix. Entonces, por tanto, ese vínculo, esa relación, aquello que sucedió allí y ahora sucede aquí, luego siguió en las montañas de España, pues tiene total relación. Bueno, he hecho unas pinceladas de todo de muchas cosas. Hay más cosas que hacemos. Eso, en este caso, cada vez van surgiendo, ya te digo, más frentes y más proyectos, pero bueno, hasta aquí lo dejo. Bueno, estupendo. La verdad es que hay una conexión muy importante. Francia, Cataluña, la agrupación guerrilla del Levante, esos senderos que se trazaron, bueno, los trazaban también, pues también, ¿no? Antiguas labores de la montaña, pero que luego los guerrilleros fueron los que tomaron, ¿no? Esas rutas y es un alegrarse, pues el que por fin podamos conectar todas esas rutas, ¿no? Está muy bien. Yo espero y deseo que en un futuro no muy lejano podamos, ¿no? Conjuntar trabajos y unir esas rutas ya por fin y para siempre. Pues nada, yo, si no queréis comentar algo más, pues probablemente lo que podríamos hacer es pasar a la segunda parte, pero ¿queréis comentar algo? ¿Alguna cosa que haya quedado en el tintero que...? Sí, mira, solo una cosa, quisiera recordar que la primera fuerza guerrillera organizada durante la guerra, claro,
en los montes y en las llanuras también de Francia. Pero la primera organización fue fundada por dos generales, Luis Fernández y Juan Blázquez, después de la guerra, en el 45. Pero en el 50, bajo la presión franquista, Francia inhabilitada la Amical, y nos quedamos hasta el año 76 prohibido de manifestar esto. O sea que es un arranque que hay que tener presente, porque ya luego hablaremos de los países europeos que nos abandonaran y nos traicionaran, pero ya en esta época, fíjese que en 50 la Amical desapareció en el 50 hasta el 76. Y bueno, y las luchas siguen para rehabilitar este periodo donde Francia estuvo deshaciendo nuestra memoria, hay que decirlo así. Bueno, lo quería comentar porque me parece importante la vida y la categoría que teníamos los guerrilleros en Francia, porque en la guerra, en los combates que tuvieron los guerrilleros desde 1941, donde se juntaron por primera vez en la zona ocupada y en la zona franca, que era en el sur de Francia, entonces se formaron comités bajo la UNE, la Unión Nacional Española, que como ustedes saben era una organización política pluralista, entonces, y nombraron sus guerrilleros que iban, claro, a organizar sabotajes, a organizar asesinatos de oficiales alemanes o franceses, y bueno, esto siguió unos años hasta que se formó el 14º Cuerpo de Guerrilleros Españoles en Francia, que era, como dije, el brazo armado de la UNE, y estos guerrilleros estaban presentes en 30 departamentos franceses, o sea, casi 40% de la superficie insular de Francia. Y bueno, ya saben lo que pasó, no voy a ir más lejos, pero para deciros que no es excepcional que luego, al final de la guerra, 10.000 a 12.000 guerrilleros pasen la frontera en la operación Valle de Arán y ofensiva de los Pirineos. Había mucha gente movilizada de ambos partidos, aunque la mayoría fuese seguramente comunista, había socialistas que dejaron su partido en ese momento, había muchos también anarquistas de la ACUN, agrupación cenetista de la UNE. Entonces esa gente, 10 a 12.000 soldados, o sea que es importante, pasaron a España, pero bueno, saben ustedes cómo acabará la historia, pues las democracias abandonarán otra vez más a la República Española y tuvieron que regresar a Francia con todos los males que soportaron. Bueno, quería decir eso, Miguel. Sí. No, Raúl, sí, por recordarlo, ¿no? Por recordatorio, precisamente también celebrasteis unas pequeñas jornadas sobre la operación, bueno, participasteis, ¿no? La operación Bolero Trapicla, que es un recordatorio de lo que estaba diciendo Ramón Sangoloteo, ¿verdad? Exacto, hace pocos días, entre la Amical de Antics Guerrillers, también la Asociación de Expresos, pero y con el apoyo, evidentemente, del Memorial, se hicieron unas jornadas online también a través de Zoom, también con mucha participación, más de 70 personas, lo cual es interesante para unas jornadas de un tema tan poco conocido como es la Operación Bolero Paprika, y que de alguna manera pone punto final a todo un periodo, digamos, de una cierta unidad de las fuerzas antifascistas, en donde se ataca directamente en este caso, al Partido Comunista, pero a también las fuerzas republicanas que resistían en ese momento o mantenían la resistencia frente al franquismo desde Francia. Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí. Pasaremos el primer vídeo
corto que tenemos para cambiar un poco de esquema y hablar ahora ya de la segunda fase de esta mesa. Adelante, vídeo. Hola. Colin, bueno, digo yo que aprenderé, pero pues nada, habéis visto el vídeo. Yo ahora os vuelvo a presentar en esta segunda fase a los contertulios que van a participar en esta mesa. Dos ya los conocéis, que es Ramón Sangoloteo. En este caso lo presentamos como autor, que va a ser el hilo conductor de esta segunda parte, como autor del libro Los enterradores de la República. Junto a Víctor Sánchez, que es un militante y gavillero desde hace años, que ha contribuido pues, a hacer la traducción al castellano de este libro y, bueno, ha sido también un poco participante en cuanto a bueno, añadir algunos detalles, algunas cosas de su tintero. No podemos olvidar tampoco los que estaban detrás pues, de la grabación, de la participación, como es la mujer y compañera de Ramón Sangoloteo, Rosina, o Marta Alberic, que es la compañera de Víctor, y Óscar Ibarra, que también ha colaborado en hacer algunas grabaciones. Y, por último, pues a Raúl Valls, que en este caso, y además de ser presidente, él tiene una vertiente, en este caso buscamos su vertiente como Gracias, Miguel. Conocedor o buscador de es un privilegio de la sabiduría, disponer, ¿no? Los filósofos, ¿no? Y seguramente, pues, como ha llegado un poco tarde el libro, supongo que habrás tenido algo de ocasión de poder leer pues, buena parte de él. Yo ahora mismo lo que voy a hacer va a ser dar paso a un vídeo de que va a hacer la presentación Víctor sobre este libro y su autor. Adelante, vídeo. Gracias, Miguel. Es un privilegio disponer hoy aquí de la palabra para decir que confieso que me he dado vueltas a esta presentación. El libro contiene tantas cosas interesantes que uno no sabe por dónde empezar. Si citando La peste de Camus, si desvelando el nombre del anglosajón, del inglés, que inspiró con su racismo el Mein Kampf de Hitler. A ver si lo digo bien, Houston Stewart Chamberlain. Racista e inspirador del libro de Hitler, tal cual. Y sus lazos con la familia real británica, ya que su tío, que era mariscal del ejército inglés en la India, se llamaba Neville Bowles Chamberlain, y Camilla Parker Bowles es descendiente del mismo. Y como sabemos, es la futura reina de Inglaterra. Bueno,
Pensé en Jean Jaurès y en su asesinato cuando se puso la guerra del 14, que fue premeditada no tan solo por los alemanes, sino también por el gobierno francés y por el zar de todas las Rusias, con el objetivo doble de, por una parte, financiar la deuda pública rusa a cambio de que el zar permitiera la explotación por compañías francesas de las minas de Ucrania. No sé si les suena a ustedes algo de lo que está sucediendo hoy en día. Deuda pública, Ucrania, estamos dando vueltas al mismo sitio. Hemos avanzado poco. Jaurès fue asesinado cuando estaba redactando un artículo que se iba a titular Yo acuso. El presunto asesino fue juzgado después de la firma del Tratado de Versalles. La viuda de Jaurès tuvo que pagar las costas del juicio, ya que el acusado fue puesto en libertad, y vivió hasta que murió luchando en España al lado del bando nazifascista. Me he dado vueltas a cómo presentar un libro que rompe con el esquema de la historia consistente en inventarse el pasado desde el presente para controlar el futuro. El sábado me llegó un mensaje en el que se me recordaba que se cumplían 80 años de la muerte de Walter Benjamin en Portbou, después de atravesar la raya fronteriza huyendo de la Gestapo por la montaña. Pensé primero en acercarme a visitar su tumba y la de Machado en Colliure, que está muy cerca. Seguía rondándome por la cabeza que había en el libro algo que yo no era capaz de expresar. Pasado el fin de semana, en un momento dado, se me encendió una luz. ¿No será que los enterradores de la República encaja con las tesis sobre la historia de Benjamin? Las busqué y las releí. Y por primera vez creo que las entendí. Porque estas filosofías, ya que el ensayo de Raimon es la puesta en práctica de al menos una buena parte de ellas. Es decir, el ejemplo te hace comprender la teoría. ¿Y qué dice Benjamin? Que articular históricamente lo pasado significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. Esto también lo hace Vicente Vázquez Ibáñez en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Y de paso, digo que Vicente Vázquez Ibáñez tenía muy vivo el recuerdo del peligro que compartieron los republicanos españoles y franceses durante el siglo XIX para construir la República. Esto encaja también con la personalidad de Raimon, español, francés. En 1870, dice Vicente Vázquez Ibáñez, en 1870, año, por tanto, de la Tercera República, de la Comuna de París, Marcelo Desnoyers tenía 19 años. Marcelo era enemigo del imperio, del Tercer Imperio, del Segundo Imperio, perdón, de Napoleón III, como todos los jóvenes de su generación. Además, sentíase influido por los obreros viejos que habían intervenido en la República del 48, la Segunda República Francesa, y guardaba un vivo recuerdo del golpe de Estado del 2 de diciembre por el que Napoleón III se cargó la Segunda República. Un día vio en las calles de Marsella una manifestación popular en favor de la paz que equivalía a una protesta contra el gobierno. Los viejos republicanos en lucha implacable contra el emperador, los compañeros de la Internacional que acababan de organizarse y gran número de españoles e italianos unidos que habían huido de sus países por recientes insurrecciones
componían el cortejo. La cosa viene de lejos. Continúa Benjamin. A la historia le incumbe fijar una imagen del pasado tal y como se le presentó al sujeto que la vivió en el instante del peligro. El libro de Raimon nos aclara esto y nos recuerda que tan solo estamos comenzando a empezar a entender aquel instante del peligro. Y nos advierte de que el peligro actualmente nos amenaza a los que conservamos la memoria recibida y a la memoria misma. Es decir, a los que la conservamos y a los que la escriben. El peligro, en ambos casos, es uno y el mismo: prestarse a ser instrumento de la clase dominante. El libro de San Geroteo cumple sobradamente esta condición de no prestarse a ser cómplice. En toda época ha de intentarse arrancar la tradición al conformismo, dice Benjamin, y San Geroteo no marcha en el cortejo triunfal en el que los dominadores de hoy, herederos de los vencedores de ayer, pasan sobre los que yacen bajo tierra, y como suele ser costumbre, dice Benjamin, en el cortejo triunfal llevan consigo el botín, al que se suele designar como bienes culturales. Los enterradores de la República no hacen una división entre partidos, corrientes, capillitas, consensos, sino inequívocamente entre lo que en Francia llaman partidarios de la capitulación y resistentes. Ya que, y vuelvo a Benjamin, tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza, y este enemigo no ha cesado de vencer. Voy acabando. La historia debe contar con un explicador distanciado. Y Raimon cumple también este requisito. Este requisito forma parte de todos aquellos españoles como Spinoza, el filósofo que fundó la razón, la filosofía basada en la razón y en las leyes de la naturaleza, y Bartolomé de las Casas, que con su defensa universal de los derechos del hombre y de los pueblos dio a pie a que la Revolución Francesa aprobase la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sí. La Revolución Francesa tiene una base española ideológica escondida, de la que, debido a la complicidad con la Inquisición de los que se llamaron a sí mismos nacionales, solamente ha quedado de la obra de Bartolomé de las Casas la leyenda negra, y nos ha hecho tanto daño a nuestra autoestima, a nuestro amor propio como españoles. Pero bueno, invito a ver el ensayo de Raimon San Geroteo a todos aquellos y aquellas que conscientemente quieren buscar la verdad, ofrecida por un narrador que él mismo se define como sencillo y abrumado por la edad, consciente de que los bienes culturales, y vuelvo a Benjamin, los bienes culturales que abarca con su mirada tienen todos y cada uno un origen que no puede ser visto sino con horror. Compatriotas, muchas gracias por haber escuchado a Benjamin y a San Geroteo a través de mis modestas palabras. Muchas gracias. Perdonad que estaba aquí contemplativo en el YouTube de lo que estaba explicando Víctor. Bueno, me toca a mí introducir un poquito
el tema. Me pidieron que hiciera una pequeña presentación, yo la voy a hacer bastante más corta. En esta segunda parte, pues ya anticipamos en la presentación de esta mesa que el libro, desde mi mirada, tiene una larga y continuada base de lectura de historiadores, filósofos, intelectuales y sobre todo muchos y muchas personas que fueron testimonio de los hechos. Sabéis que es un eje fundamental de las jornadas y ha sido siempre la memoria histórica viva. Por este motivo nos encanta poder presentarlo. Voy a pretender resumir los primeros capítulos, sabiendo que mi resumen va a dejar largo trabajo sin tomarlo en consideración, pero debo y necesito ser breve. Los primeros capítulos del libro trata de poner al lector en el más claro contexto del momento histórico en que es motivo de reflexión del autor. Por ello, debe retrotraerse a los siglos pasados XIX y XX y ver de qué manera evoluciona nuestro país en el contexto político, económico y sobre todo social, viendo comparativamente que nuestros vecinos europeos trazaban su camino. El primer capítulo se denomina Largo y áspero camino hacia la emancipación y en su primer párrafo podemos leer el siguiente texto, cuyo autor es el sacerdote Miguel Ramos Arizpe. Déspotas y tiranos apoyan la ignorancia de la gente para abusar más fácilmente de sus derechos. Mientras, la pobreza y el analfabetismo alcanzaban en este país los años 30 del siglo XX. Seguimos en la Edad Media, mientras Europa se comprometía en el camino del siglo de las luces y la Revolución Francesa. Viene a continuación 3 apartados donde pone en consideración del lector los conceptos de base sociológica, filosófica, como son la desobediencia y la violencia. Esta última como respuesta opresora de los regímenes autárquicos, pero también como inevitable camino hacia la libertad de los que ya no tienen nada. Dice literalmente el autor que su propósito es denunciar la criminalización de los que fueron sometidos, los sin voz, y su lucha social, que no fue de ninguna manera el arma que asesinó a la República Española. Toda esta primera parte es sumamente necesaria, cuya aportación ética y filosófica nos permite comprender desde la proyección que ahora nos da la distancia a los hechos históricos. Apunto aquí otro párrafo del libro que viene a consideración de las realidades, como la de aquellos que incluso ya liberados de la dictadura franquista eligieron vivir escondidos, tras darse cuenta que aún seguían vivos, quizás por suerte o por una conjunción de oportunidades, según se considerara. Todos los acontecimientos históricos que suceden, monarquías, dictaduras, guerras coloniales, corrientes ideológicas de pensamiento, filosóficas, pueden ser analizadas en estos capítulos. Aunque lo puedes ver en otros autores, pero si algo es relevante en la voluntad de ponerse en la piel de las clases más explotadas y tratar de ponerles voz. Para amar a los hombres debe uno odiar fuertemente a los que los oprimen. Jean-Paul Sartre. Este es, para mí, el eje que me ha dado impulso a seguir leyendo, que hablen los sin voz. Y dice el autor, nos negaremos a leer pasivamente esta historia y revisar únicamente el catálogo de incivilidades y transgresiones de las leyes, cuando nuestros ideales tienen tantos nobles motivos y el corazón tantos virtuosos impulsos que las realidades flagrantes y derechos civiles y penales no pueden compartir. La pobreza institucionalizada estaba tocando fondo y nacerá en ellos la necesidad de reivindicar, desobedecer, rebelarse contra los que otorgan la razón. Los sin voz se permitieron soñar un mundo nuevo. No se olvida el autor de ser claro en otros aspectos como el económico y político, dado que todos estos periodos absolutistas y autárquicos condenaron el progreso, agudizando más la crisis económica del continente y llevándonos hacia una unidad religiosa con sangre limpia. Cierto, estos dogmas de la raza superior, el clericalismo y la predilección belicista nos lleva a las puertas del siglo XXI. Pasaremos concienzudamente por los periodos de avance en las posiciones liberales y en las pretendidas conquistas de derechos, aplastadas brutalmente por los sucesivos gobiernos y dictadores, hasta llegar al primer empeño republicano del año 1930, cuyos conspiradores dejaron la siguiente cita. La necesidad apasionada de justicia brota de las entrañas de la nación, poniendo sus esperanzas en una república. La gente ya está en la calle. Hubiéramos querido mostrar los deseos conocidos de la gente por medios legales, pero este camino nos fue prohibido. Cuando pedimos justicia, nos negaron la libertad.
Cuando pedimos la libertad nos ofrecieron un parlamento rabadilla análogo al del pasado, basado en elecciones fraudulentas, convocado por una dictadura, instrumento de un rey que ya violó la Constitución. No buscamos la solución extrema, una revolución, pero la miseria de la gente nos conmueve profundamente. La revolución siempre será un crimen y una locura mientras la ley y la justicia existan, pero siempre es justo cuando la tiranía lo domina. Dejo el contenido en las puertas de la Segunda República, porque pues creo que el propio autor y el debate posterior serán más consecuentes con el contenido del libro. Y la pregunta obligada es, Ramón Sangoteo, ¿por qué este libro y por qué ahora? Cuéntanos. El micro, Ramón. El micro. Vale, perdónale que yo de técnico no tengo nada, ¿eh? Bueno, decía, bueno, el tema, gracias de Miguel y gracias a Víctor por su contribución emerita y la ayuda que me ha procurado. Bueno, el tema es quién asesinó la República y quién fueron los cómplices. Esto es el corazón del tema que motivó este ensayo, ¿no? Así, año tras año he podido comprobar el hecho que una parte de la historia de España fue escrita bajo el peso de la Guerra Fría y en consecuencia el resultado fue reductivo e incluso falso. Me he propuesto entonces destacar las causas fundamentales, tanto lejanas como cercanas, que condujeron al colapso de la República. Y de este modo quise clarificar que no fueron los enfrentamientos internos los responsables de la derrota republicana. En el ensayo, sin negar la violencia que tuvo lugar en la retaguardia republicana, he reflexionado para comprender el porqué de las luchas de los pueblos, el porqué de la lucha de los sin voz que Miguel ha propuesto ahora mismo. Yo enseguida conseguí que eran legítimas, por supuesto, sin por ello enfatizar la violencia por la violencia, está claro. En España, el pueblo necesitaba cambios inmediatos, pero su avance se producía a un ritmo diferente del que imponían los poderosos que continuaban viviendo en un universo cerrado a la modernidad de los nuevos tiempos. Así, la violencia ciega respondió a las explotaciones y exclusiones cometidas por el poder y sus lacayos, tal como el líder afroamericano Malcolm X supo expresarlo unos años después. Es criminal, dijo, enseñar a un hombre a no defenderse cuando es la víctima constante de ataques brutales. Es el peso de la historia. Como ustedes saben, cada país lleva el peso de su historia. España tiene especificidades que en ningún otro lugar encontramos. Así, los reinos absolutistas, la Iglesia y la Inquisición, el regionalismo, el caciquismo, los exilios, las guerras del siglo XIX, 20 años de paz solo en el siglo XIX, el anarquismo, el carlismo, son cosas específicas españolas. Estas especificidades serán, por cierto, amplificadas por el hecho de haber perdido todas sus colonias y también incumplido la cita con la revolución industrial, que las otras potencias europeas serán los grandes beneficiarios. La guerra española, amigos, del 36 no puede entenderse si no medimos la crisis de conciencia que llevó a España en el siglo XIX al fracaso como potencia. En los años 30, España será tocada y herida por muchos terremotos que dividirán para siempre el país, donde la religión católica
será partidista y no árbitro. Lo saben ustedes, la Iglesia Católica pasó sin transición del Estatuto de Víctima de la República a colaborar con los pelotones de ejecuciones fascistas, reanudando el odio, las persecuciones, despojos y expulsiones que siempre fueron las reglas de vida social impuestas por la monarquía y el clero. Entonces, no se puede entender la situación social, política y económica caótica y atrasada de la sociedad española y de su burguesía sobre las potencias europeas sin comprobar el resurgimiento del pasado que marcó el rechazo total y permanente del progreso social. El país no tenía dónde apoyarse, excepto en sus pueblos sedientes de libertades que soñaban con otro mundo, por supuesto, como lo afirmó el filósofo francés Jean Guénot. Soñamos una vida y vivimos en otra, pero solo la que soñamos es real. Así, amigos, el adviento de la Segunda República, a pesar de las amenazas a su futuro, trajo, como saben, un entusiasmo por los pueblos de España para justamente barrer todo este pasado y materializar las esperanzas de justicia y de libertad expresados hacia otra España, la que nació a fines del siglo XIX, fuertemente anclada a las tesis desarrolladas por la generación de los intelectuales del 98, al socialismo naciente y por la influencia destacada por el Instituto Libre de Enseñanza. Con todo y con eso, amigos, unos historiadores se han aprovechado de unos cuantos eventos para endulzar y falsificar nuestra historia. Cabe recordar aquí que no querer levantar los ojos es aprobar definitivamente interpretaciones vagas, es olvidar cuánto las realidades afirmadas por unos no son siempre lo real. Es, por ejemplo, asignar una preeminencia a las oposiciones y lucha entre socialistas, a las exacciones libertarias, a las transgresiones comunistas, a la debilidad del presidente Azaña, a la política firme implementada por Juan Negrida en segundo mandato, a las contradicciones catalanas, como a tantos otros hechos deslumbrantes. Estos hechos probados que explico, que denuncio o condeno, son la consecuencia de siglos de oscurantismo y de violencia que contemplaron los facciosos para volver, sí señores, para volver al absolutismo de ayer e implementar una estrategia coercitiva como los otros países totalitarios europeos. No entender mi llamamiento sería entonces como abrir la caja de Pandora y dar voz a los que afirmen que la guerra se perdió por esas mismas razones y finalmente admitir que ya no queda nada por hacer, que todo ha sido dicho e invitar por fin a cada uno a dar el siguiente paso. ¿Y el siguiente paso cuál es? Pues es invitar a pasar a aceptar la democracia, la transición democrática, y el punto final decretado. Esto no puede ser. Este plan impone no buscar ni querer exhumar el cadáver de la República asesinada. Este plan es enmascarar la realidad. Es olvidar, como lo dijo Juan Fosson Verdun, un historiador de Toulouse francés, español, que la muerte de la República Española fue el símbolo de un desgarrador colapso, el del ideal democrático en Europa. Porque, como ustedes saben, todos los países europeos insulares, uno tras otro, van a caer. ¿Quién fueron entonces los cómplices? El asesinato de la República será un delito colectivo, perpetrado por los poderes del Eje, que apoyaron a los facciosos españoles, pero también por las poderosas democracias, confusas pero cómplices. Sí, señores, confusas pero cómplices. Dos grupos enemigos, por supuesto, claro, y divididos por todos los espacios, excepto en el interés por sacrificar a la joven República Española. Abrir la página que relata y denuncia el sacrificio de la España republicana es recordar por qué, cómo y gracias a quién los rebeldes han ganado esta macabre contienda. Y por qué los culpables de su aniquilación no están todos aún denunciados. Así,
ya lo he hablado, unos estudios científicos conducen a interpretaciones que desconciertan más de lo que tranquilizan y convencen, porque los relatos oficiales, falsamente consensuados, impuestos a partir del final de la Segunda Guerra Mundial por las democracias y recogidos por la transición española, presionan a muchos especialistas, a muchos testigos y a muchos descendientes. Saben ustedes, al parecer, estos endiablados republicanos, con su mera presencia y su aplomo al mantener viva su memoria, recuerdan a las democracias unas cuantas capitulaciones vergonzosas, tal la no intervención, tal el espíritu de Múnich, tal los campos de concentración en Francia dedicados a los indeseables, o sea, a los españoles rojos, tanto la colaboración del gobierno galo con los nazis. Por eso, una mala conciencia les dictó la voluntad de olvido tantos años. Quiero enfatizar la falta de realismo y de objetividad mostrada por las democracias con respecto a las páginas que consagran la agonía y la muerte de la España republicana, que entonces incluso los franceses la llamaban la hermana pequeña de la República Francesa. Por lo tanto, España fue abandonada a su destino. Nadie ignoraba cuál sería su trágico final. Nadie hubiera imaginado que lucharía 988 días en las condiciones que la no intervención del señor Blum, presidente del gobierno francés, la había arrinconado. Tenemos, amigos, la firme voluntad de poner todo sobre la mesa para que uno pueda cuestionar y contemplar la perfidia, el cinismo y las traiciones británicas y francesas, poniendo de relieve algunos puntos de gran alcance hasta ahora nunca divulgados. Para concluir, amigos, quiero denunciar el vil compromiso, lo habéis entendido, tejido entre las democracias y el fascismo. Con esta cita acabaré, esta cita de Pascal Brunner. La obscenidad de la guerra es la inevitable complicidad que termina tejiéndose entre enemigos que creen que no tienen nada en común y son cada día más similares. Gracias. Bueno, ahora pasaremos a una segunda fase, que es de una tertulia abierta con todos los que estáis aquí exponiendo. Sobre todo, este primer debate podríamos centrarlo sobre todo en el contexto político y bélico y las decisiones geoestratégicas que se dan en Europa y en el mundo. Ya habéis visto en este pequeño corto del documental que el duque de Windsor pues, fue muy contento a ver a Hitler y por lo tanto eso es una marca que podría abrir el debate de cuál fue, ¿no? Esas decisiones. Bueno, ya habéis comentado pues eso, el pacto de Múnich, la no intervención, ¿no? La confusión que tenían en Francia. Lo tenéis abierto, si queréis hablar, pues perfectamente cuando queráis y como queráis. Raúl, abre tu micro. Bueno, hola, buenas. Bueno, de entrada saludar, porque creo que es muy oportuno, las citas de Benjamin. Además, hace pocos días conmemoramos el 80 aniversario de su suicidio. Yo creo que las tesis de la filosofía de la historia seguramente nos dicen mucho sobre esta forma que tenemos nosotros de recuperar la memoria, ¿no? De mirar hacia atrás, ¿no? De dar, como dices tú, voz a los que no tienen voz y, como decías, ¿no? La memoria de aquellos que no tienen nombre. Que nosotros el otro día recordábamos a este maqui de Sant Iscle de Colltort, Palau, que aún no sabemos cómo se llamaba. La historia también la hacían ellos, ¿no? Entonces, un poco el planteamiento que nosotros estamos haciendo o que intentamos interpretar un poco la historia de la guerrilla y también la posición que tiene la guerra de España en todo esto y la destrucción de la República Española,
estaría englobado en una idea que surge a partir después de la Primera Guerra Mundial. Ya se empieza a debatir, quizás se vea más clara mucho más posteriormente, que es la idea del periodo 1914-1945 como el de una guerra civil europea. Guerra civil europea en donde tiene una centralidad importante la Guerra Civil Española. Básicamente porque ya es el, digamos, momento en que las luchas que se van, ¿no?, las luchas internas que se van dando en Europa sobre todo a partir de 1917, cuando surge la Unión Soviética, vemos cómo se van cada vez concretando más, con alianzas antes incluso o con descendencias contradictorias con lo que finalmente sucederá. Se ha citado evidentemente pues, los pactos de Múnich como un elemento importante de esa condescendencia, de ese no saber ver el peligro que suponía el fascismo. Pero en términos generales sí que nosotros interpretamos, y creo que la Guerra de España aparece muy claramente este elemento, un choque ideológico, una guerra civil ideológica, también de clases, pero ideológica, entre aquellos que eran herederos de la Ilustración y aquellos que la impugnaban, ¿no? Un enfrentamiento entre ilustrados y anti-ilustrados, ¿no? Entre aquellos que, digamos, desde un punto de vista digamos, conservador, veían en la reacción al miedo a esa revolución, o a ese periodo revolucionario entre 1917 y 1921, porque recordemos que la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa, queda aislada, pero que ha habido un proceso revolucionario en toda Europa, sobre todo en Alemania, pero también en Hungría, también en el norte de Italia, también aquí en España con las huelgas de 1919. Y ese contexto digamos, de empuje revolucionario va a tener una respuesta en los años 20 y en los años 30 en forma de reacción brutal, ¿no? Yo creo que en ese contexto es donde hemos de entender la Guerra de España y posteriormente el abandono que supondrá que sufrirá la República Española, ¿no? Yo en este caso recomendaría, ya para no extenderme, el libro de Enzo Traverso, A Sangre y Fuego, de la Guerra Civil Europea, que creo que establece este contexto en donde que creo que donde encaja perfectamente el trabajo de Ramón Sangueroteo, porque, bueno, de alguna forma es el endamiaje principal donde sus argumentaciones tienen perfecta cabida. Y también me referiría a una conferencia mucho más corta, evidentemente, de Fontana, de Josep Fontana, que se titula ¿Por qué debemos recuperar la historia de la República Española?, en donde traza un poco toda esta línea, toda esta historia de la República, intentando sobre todo, y me parece lo interesante, de alguna manera responder a ciertas ideas ya preestablecidas que, por desgracia, en España ha habido respecto al periodo de la República, ¿no? Aquella idea de la República como un periodo de luchas intestinas, un periodo convulso, un periodo violento, ante el cual, pues, unas clases privilegiadas, evidentemente, pero un ejército intervienen para poner paz y restaurar el orden, ¿no? ¿No? La República como un momento de desorden. Yo creo que eso, o la República como como una serie de gobiernos, exceptuando el bienio negro, como una serie de gobiernos radicales, prácticamente revolucionarios, cuando en realidad no es así. Ni siquiera al gobierno del Frente Popular se le podría calificar de revolucionario. Y en ese sentido, todo esto acaba siendo una justificación para el golpe, para la guerra, para la opresión y para el genocidio que se produjo, ¿no? Y que luego, posteriormente, evidentemente, ha servido para apuntalar esos argumentos que aún hoy podemos escuchar en boca de algunos propagandistas, como Pérez Reverte, por ejemplo, o el escritor Javier Cercas, donde aún siguen hablando de la guerra entre hermanos, de la guerra fratricida y de la guerra
España como algo muy español, cuando en realidad estamos hablando de un conflicto que está perfectamente engarzado en un combate internacional y que se demuestra, evidentemente, pues sobre todo con la participación de Italia y de las tropas mercenarias de otros lugares que van a aparecer y, evidentemente, el apoyo alemán, ¿no? En el lado republicano, evidentemente, las brigadas internacionales van a demostrar que esa lucha entre dos modelos de sociedad, entre dos visiones cosmovisiones del mundo, están claras. Y acabo simplemente con un breve texto de esta conferencia de Fontana, que me parece que puede ser muy ilustrativo y que someto un poco porque yo creo que va en la línea perfectamente de lo que plantea Ramón, que dice, traduzco del catalán, pero dice, en unos momentos de renuncia de los gobiernos democráticos europeos, se refiere al 1936, al momento a los pactos de Múnich, ya sabemos, en ese contexto, España se convirtió en una esperanza para todos aquellos que veían la amenaza que significaba el avance del fascismo y el riesgo que implicaba la inconsciente tolerancia de unos políticos que preferían convivir con dictaduras fascistas que con un régimen reformista tan poco revolucionario como el de España. El testigo de hombres que en aquellos tiempos vinieron a jugarse la vida para defender nuestra libertad muestran hasta qué punto estaban convencidos que luchaban por una causa de un abasto universal. Lo vemos en Colsops cuando le decía a Gustav Regler, si ganamos aquí, pronto podrás volver a Alemania. O en la carta de un matemático, David West, que murió en 1938 a los 27 años de edad, en Mora de Ebro. Le escribía a su madre, esta es una de las batallas más decisivas que nunca se hayan dado por el futuro de la raza humana y todas las consideraciones personales se desvanecen ante este hecho. Bueno, yo creo que Fontana es suficientemente elocuente. Muchas gracias. Muy bien. Víctor, creo que habías comentado tú algo en tu presentación al respecto de que realmente hay una tesis que no hay un periodo entre guerras, sino que es una comunicación entre las propias guerras. ¿Quieres comentarnos? Pon el micrófono ahí, correcto. ¿Qué? Claro. Sí, con mucho gusto. Yo creo que hay tres elementos que nos demuestran que la guerra fue una segunda guerra de los 30 años. Bueno, esta es la tesis de algunos historiadores, como Eric Hobsbawm, que lo defiende desde el inicio, ¿no? También hay otro autor, que es Jacques Pauwels, que es un belga canadiense, que acaba de publicar hace mucho un libro que se llama Guerra de Clases, en el cual pone de manifiesto que en 1914 la guerra estaba, como también dice Henri Guillemén, estaba perfectamente planificada, como ya he dicho en la presentación, por Francia y por Rusia, que la deuda externa, etcétera, ¿no? La construcción de ferrocarriles, las minas del Donbass, estamos dando vueltas siempre, estamos incluso en el mismo lugar en que estábamos en 1914. Pero la guerra también servía, como sirvió la de 1870, la franco-prusiana, para hacer dinero y también para carne de cañón, es decir, en momentos en que subía el movimiento sindicalista, como en 1870, Napoleón III decide mandar a la gente a la guerra para hacer limpieza e iniciar un nuevo ciclo económico, ¿no? En 1914 ocurre algo parecido y, bueno, lo que no sospechan es que va a haber revueltas militares, sobre todo en 1917. Se producen revueltas en el frente italiano, tropas italianas se rebelan, hay una verdadera represión brutal de los generales italianos y el ejército italiano se declara en huelga, ni más ni menos, y los austriacos avanzan por la llanura del Po. En Francia no hubo tanta revuelta, pero
Por otra parte, dice Jacques Pauwels dice que los franceses han censurado, por ejemplo, películas como Senderos de Gloria, donde se relata esto, el fusilamiento de los soldados que se han mostrado cobardes según los generales, ¿no? Y bueno, esta película fue prohibida hasta que subió Mitterrand, no se podía pasar por los cines franceses, que en Francia también hay censura, ¿eh? Y claro, donde sí que hubo una revuelta de los soldados que se negaron a seguir combatiendo en 1917 fue en Rusia. Y la revuelta empezó con las mujeres. Tenemos que tener en cuenta que fueron las mujeres las primeras que se manifestaron y que dieron la consigna de que no queremos ya que nuestros hombres mueran más por millones en la guerra. Luego ya sabemos lo que pasó. Vinieron los mencheviques, Kerensky siguió con la guerra y aquello pues no podía durar y vino la rendición de Rusia por parte de Lenin y los bolcheviques, que prefirieron la paz, que es lo que quería la gente. Y a partir de aquí empieza la revolución en condiciones extremadamente difíciles. Y aquí viene la segunda parte, es decir, la primera idea es que todo será una lucha contra la revolución rusa hasta 1941, cuando Hitler invade la Unión Soviética, y que hay una complicidad de los ingleses y de los franceses que por pasiva pues no actúan contra Hitler, no actúan en 1940 en la Drôle de Guerre, y por el contrario pues les molesta mucho que aparezca una república en la retaguardia que tienen que eliminar. No pueden permitirse avanzar hacia la Unión Soviética en la guerra de exterminio, porque fue una guerra de exterminio, tal como nos ha dicho el historiador Christian Ingrao y el novelista Jonathan Littell en su novela Las Benévolas. Detrás de la Wehrmacht habían los comandos especiales de las SS que exterminaron a 500.000 de personas, críos, mujeres, niños, enterrados en fosas comunes, algo como se ve también en Shoah de Lanzmann, ¿no? El genocidio no empieza en Auschwitz, empieza en la Unión Soviética y esto lo han escondido. Y esto cambia muchas cosas. El otro elemento, aparte de la guerra contra la revolución que decía Raúl, es la continua intervención ya en la mal llamada guerra civil rusa, donde intervienen franceses, ingleses, japoneses, norteamericanos, y Churchill es partidario de invadir la Unión Soviética, de levantar un ejército. Luego tenemos a los polacos que en 1920 invaden la Unión Soviética, es poco conocido. Y con la ayuda de los franceses, que entrenan al capitán de Gaulle. Entonces, capitán de Gaulle es uno de los miembros de la expedición francesa a Polonia para organizar al ejército polaco que derrota a la Unión Soviética y les quitan Lituania. Y bueno, Lituania no, que ya era independiente en aquella época. Se había independizado después de la revolución, los países bálticos. Bielorrusia les quitan y parte de Ucrania. Ucrania, siempre Ucrania. Y a partir de aquí tenemos, bueno, las guerras en Finlandia, en Japón en 1923, Japón contra Rusia, 1931 Operación Sakira Flor, 1931 Manchuria, 1923 Churchill escribe Un mundo en guerra, donde ya habla de la guerra mundial, es de Abisinia, es decir, hay un continuo de guerras. No hay nunca paz entre el periodo de 1918 y 1939, cuando dicen que empieza la guerra.
mundial. Primera Guerra Mundial, 14 y 18, Segunda Guerra Mundial, 39, 45. ¿Y por qué no 31 cuando ya empezó la guerra entre China y Japón? En el 31, cuando se formó la República. Aquello era una guerra mundial, porque los japoneses estaban en la guerra mundial. Después de 45 continuaron los meses de guerra. Es decir, que nuestra guerra civil, claro que es una guerra civil, pero también es una guerra el libro de extranjero lo ponen en evidencia. Es una guerra de intervención extranjera. Y este es el otro elemento que quiero remarcar, que la denominación de guerra civil desautoriza de alguna manera a los guerrilleros, porque eran un bando que formaban parte de un bando que no se rindieron por tozudos y continuaron luchando y ya eran bandoleros. Pero si lo enmarcamos en lo que fue la guerra de exterminio, que empezó en España, es decir, la guerra de exterminio contra la Unión Soviética, donde se planteó, el mismo Franco lo dice en una entrevista que es recogida no por Pérez Reverte, sino por Jorge Reverte en su libro Ebro, que también recomiendo mucho, donde un periodista anglosajón le dice a Franco: ¿qué hará usted ahora? Digo, pues en España solo 2 millones de personas, ni más ni menos. Y aquí es donde se empezaron las fosas, aquí es donde se experimentó no solo los tanques y los aviones, sino la guerra de exterminio. Víctor, Luego llevará a cabo Hitler. Víctor, discúlpame, pero Sí. se te oye un poco mal. Creo que o el micrófono se ha descolgado o roza con algo. Se oye con ruido externo, ¿eh? Yo te he escuchado perfectamente, pero con ruido. Más que nada era por si puedes modificar. Por introducir algo más, me han pasado una pregunta del foro que creo que tiene... No te oigo bien. Ah, ¿no me oyes bien? ¿No me oyes? No te escucho bien. Vaya, hombre. No sé. Ahora te oigo. ¿Sí? Ahora te oigo. ¿Me oyes? Sí, vale. Pues nada, que es que te oíamos con bastante ruido de fondo, no sé, roce del micro o algo así. Que decía que ha entrado una pregunta del foro que creo que va conectada con lo que estamos comentando aquí y que hace, la respondí cualquiera, ¿qué papel están jugando los historiadores españoles en la investigación y difusión de estas tesis? ¿Consideráis que hay trabajo? Pues creo que queda mucho trabajo. Muchos historiadores españoles, que sea Viñas, Muradiellos y Pinoza, y muchos han tratado muchos problemas y nos han descubierto muchísimas cosas cuando han ido a abrir los archivos españoles, soviéticos y privados. Claro que nos han traído mucho, pero lo que hablamos ahora, el rol del capitalismo europeo, que escogió deliberadamente el espacio nazi para luchar contra lo que llamaban el bolchevismo entonces, porque los ingleses, por ejemplo, el miedo que tenían era el bolchevismo que se haría en París y en Madrid. Entonces, para ellos, la victoria de los insurgentes era necesaria. O sea que no se han escapado. Yo tengo una declaración de Churchill que confirma esto. O sea que este hombre, y no era primer ministro, era solo, no sé, pero represaba poco en ese momento. El 5 de septiembre, o sea que mes y medio después del estallido de la guerra, él escribe a su mujer y dice así: es mejor que los nacionalistas avancen, porque los otros solo se pueden morir sentados, porque nosotros tenemos, el comunismo tiene que ser derrotado. Es Churchill, o sea que este representa los conservadores ingleses y el capitalismo inglés. Ellos querían hasta pactar con Hitler. Yo creo que Víctor y Raúl lo saben perfectamente. Ellos destrozar el comunismo era la primera causa de esto, y por eso la guerra de España a sus ojos no tenía ningún interés, sí, interés que ganen los rebeldes.
Esto es importante, pero para contestar a tu pregunta, sí, han escrito muchísimo, pero ese tema de las responsabilidades de las democracias europeas ha sido muy poco tratado. Algunos historiadores americanos, ingleses o franceses la han tratado, pero en España muy poco. Me parece, Víctor y Raúl, me contestáis. Sí. Sí, Raúl, os comunico que nos quedan 10 minutos. Entonces, acaba Raúl, pondremos un vídeo y cambiamos a otra pregunta que os quiero lanzar, ¿de acuerdo? Muy rápido, sí, no, yo creo que una de las cosas que hay que analizar y que Traverso apunta en su libro de La sangre y fuego es ese cambio de alianzas que se va produciendo a medida que pasan los años 20 y 30 y que no se concreta claramente hasta la Guerra Mundial, hasta que realmente las democracias liberales dejan de ver al fascismo como un poco el ogro que les sirve para parar a la clase trabajadora y al comunismo como ideología, y lo ven como un peligro directamente para su hegemonía, ¿no? Y en ese momento las alianzas se recomponen, y por eso Churchill, evidentemente, nunca se le podrá considerar un antifascista, porque básicamente es un anticomunista, pues se ponen del lado o apoyan a la Unión Soviética o se alían con la Unión Soviética ante un peligro mucho mayor. Pero hasta ese momento, y yo creo que en la Guerra de España se demuestra el peligro para los demócratas liberales, para las derechas europeas, incluso progresistas y demócratas, es la revolución, es la clase trabajadora y es el peligro de que el capitalismo quede cuestionado. Y entonces yo creo que es en esos cambios de alianzas que se producen, pues se llega hasta 1939, en donde ya sí, o 1941, en donde se recomponen las alianzas finalmente, y duran poco, porque yo creo que nuestros guerrilleros y la República Española son víctimas del nuevo cambio de alianzas que se va a producir a partir de 1945. Muy bien, pues nada, pasamos un pequeño vídeo y... a ver, Ramón. Solo porque hemos hablado de Inglaterra, pero solo una palabra sobre Francia. Francia no se puede poner al nivel de los ingleses, aunque el final sea el mismo, o sea, no ha ayudado en nada a la República Española, pero el capitalismo francés también quería ir mejor que el Frente Popular, decían. Pero es el pacifismo integral francés, que es una noble causa, por supuesto, pero que fue al final de lo que podía hacer, y entonces era más peligroso casi que el fascismo. O sea, ha sido una de las causas principales de que la derrota francesa. O sea, que no han visto las realidades guerreras que se tenían que afirmar y que afrontar. Esto sí. Yo creo que Víctor y Rubén están de acuerdo. Francia no es la misma época, pero al final, como era guerra o paz, y que la paz era imposible porque los fascistas no querían paz, entonces tenían que rearmarse y pelear, pero esto no lo han hecho. León Blum tenía un miedo y no bajó la cabeza, y esperar hasta que libraron la España al fascismo definitivamente. Muy bien, pues venga, dentro vídeo. Yo estoy de acuerdo en que los ingleses fueron con premeditación y alevosía, y los franceses no tuvieron tanta responsabilidad y cobardía, más que nada, seguramente, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que Franco y Pétain se conocían desde el desembarco de Alhucemas, y que Franco había condecorado a Pétain con la máxima condecoración del ejército español y viceversa. Y que Pétain estuvo ya desde 34 dándole vueltas al golpe de Estado que llevaría a cabo en 1940 para instaurar la dictadura fascista en Francia. Y también tener en cuenta, bueno, esto lo sabes mucho mejor tú, Raimón, pero solamente comentar la pregunta de Miguel, ¿no? Yo pienso que lo que no hay es mucha coordinación entre los escritores españoles y los franceses, ¿no? Que no se pasan información, y que el libro de Raimón tiene esta ventaja, que está a caballo
de España y de Francia. Y bueno, cosas como el hecho de que Pétain fuera el embajador de Francia ya en el gobierno franquista en el 38, antes del final de la guerra, ya te indica mucho de por dónde iban los tiros también, ¿no? Que Leon Blum fue un cobarde, bueno, pero tenía una derecha muy importante, organizada, que le iba apretando mucho, ¿no? Bueno, en todo caso, es un tema para desarrollar, pienso yo. Muy bien, nos aviso, venga, pase un vídeo y nos quedan 10 minutos. Adelante, vídeo. Bueno, la última pregunta que os quería lanzar también, que era, pues, al hilo de los sin voz, ¿creéis que la voluntad, el esfuerzo de lucha y combate que tuvieron las brigadas internacionales, los resistentes en Francia, los guerrilleros en España, fueron realmente esos, forman parte de los sin voz o eran, como algunos los pintan, como unos, ¿no? Aguerridos que buscaban no se sabe qué? Cuenta. Raúl. A ver, yo creo que hay una cosa que, bueno, que yo he sugerido respecto a nuestra guerrilla y también, pero a todas las guerrillas que va a haber en Europa y a las brigadas internacionales que tienen que ver, evidentemente, con esa pulsión moral que va a surgir cuando estalle la guerra en España, que es comparar, ¿no? Pongo la imagen de comparación de cómo se gana la guerra finalmente, ¿no? Las grandes fortalezas volantes que destruyen las ciudades alemanas, o sea, esa capacidad técnica de una forma bárbara que es capaz de aplastar, digamos, al enemigo y que es la que gana la guerra, o por lo menos la gana desde el punto de vista militar, pero lo quiero comparar con la pulsión moral, con la dignidad que mantiene, la dignidad que de alguna forma van a preservar de los pueblos europeos las gentes de las diferentes resistencias, ¿no? Y siempre digo que para la dignidad europea hicieron mucho más aquellas compañeras que hacían de enlaces en bicicleta yendo de un sitio para otro, llevando mensajes de la resistencia en Francia o en Checoslovaquia o en Yugoslavia y aquí también en España, que las fortalezas volantes que destruyeron las ciudades alemanas o los bombardeos sobre Londres, ¿no? Quiero decir que en ese sentido la derrota final de esa resistencia, porque yo creo que hay una cierta derrota o una victoria amarga, tiene mucho que ver con lo que finalmente, con el desenlace final de esa historia a finales de los años 40. Abundando en los autores españoles y franceses. Hay una historiadora francesa, Annie Lacroix, que es emérita de la Sorbona, está jubilada ahora, que cita un documento, un informe de un general francés al gobierno de Pétain en el 41, a fines de julio del 41, y le dice: los alemanes ya saben que la guerra está perdida, que no la van a ganar. En el 41. En el 41 solamente hay un país en Europa que está resistiendo a los nazis aparte de la Unión Soviética, que es Yugoslavia. Porque la batalla de Inglaterra acaba en diciembre del 40. Y Hitler lanza su ofensiva en el 41, en julio, pensando que tardará 6 semanas en llegar a Moscú. Pero a finales de julio ya se dan cuenta de que no va a ser así
y de que la guerra va a ser muy larga y que en todo caso podrán empatar, pero ganar nunca, porque dice la resistencia, el informe este que cita Aníbal Clarice, le dice a Pétain y a su gobierno que estaban todos pensando con forrarse con las fábricas Renault, Peugeot, fabricando material de guerra para los alemanes, y por supuesto Ford, General Motors, como dice Charles Hickman en su libro Negociando con el enemigo. A partir del 41, cuando haya la batalla de Moscú y los rusos hacen retroceder a los alemanes 100 kilómetros, se ve que no se podrá ser una guerra, que, como estaba planificada, una guerra relámpago, y que habrá que pactar con los ingleses. Es entonces cuando Rudolf Hess coge el avión y se va a Inglaterra, y Churchill, que es un buen negociador, pone en marcha una operación de negociación con los ingleses que tendrá lugar después del desembarco de Normandía. Después del desembarco de Normandía, es decir, los ingleses, y Eisenhower tiene órdenes de atacar y pactar si puede. ¿Y el pacto cuál va a ser? La operación Valkyria, el golpe de Estado contra Hitler, que si hubiera triunfado hubiese sido el pacto de los alemanes con los ingleses. Esta es la versión que da Aníbal Clarice y que al final, sabéis muy bien, que después de la muerte de Roosevelt se produce el pacto con Truman. Los Estados Unidos cambian de alianza y rompen la alianza con la Unión Soviética y crean la OTAN. Y de ahí, de que aquellos polvos vienen estos lodos. Es una versión distinta de la película, ¿no? Bueno, yo lo que os preguntaba era sobre eso, ¿no? Los brigadistas, los residentes franceses, la resistencia francesa, estos brigadistas que quedaron, vinieron a ayudar aquí y luego quedaron arrinconados, bueno, luchando también, por supuesto, en Francia. Y la pregunta era si realmente los podríamos meter en ese grupo que tú, Ramón Sanchero, le pones como sin voz. Mira, has hecho una palabra justa cuando hablas de los sin voz y ponen en paralelo los guerrilleros o los republicanos que murieron en Francia. En España lo sé menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se habla de París, Henri Farinha, el presidente, se ha visto año tras año intentar sacar del olvido todos los que murieron en París, porque no se sabía nada, absolutamente nada. Y llevó un trabajo estupendo y bueno, y sacamos 5 o 6 personas, héroes de la resistencia francesa, que se olvidaron totalmente. José Roy, de 60 años, por ejemplo, será el primer español fusilado en el 41, el 1 de agosto del 41. Luego, el catalán Conrad Miredi Musté, de 35 años, muerto en la prisión de la Santé. Luego otro catalán, Manuel Verges, maestro y vecino de Lérida, murió en una comisaría parisina. Los verdugos eran franceses, policías, digo yo, ¿eh? Y el 10 de octubre del mismo año, Domingo Tejero de Oviedo, herido por la policía francesa, muere en el hospital tras un interrogatorio llevado por la citada policía francesa. Celestín Afonso, todo el mundo lo conoce, fusilado el 21 de febrero del 44 con todos sus compañeros del grupo Manukian, armenio. Y luego el otro, la primera tentada, José Barón Carreño, de 26 años, vecino de Almería, o sea, toda España está casi aquí, era el jefe de la agrupación de los guerrilleros de la zona norte y vino con sus guerrilleros a luchar para liberar París y murió entonces el 19 de agosto del 44. Entonces, insisto, por eso, esta gente, pues hace 4 años no sabíamos que existían. Y por eso tu cuestión está muy bien puesta, porque sí, claro, son los sin voz de la guerrilla, hay que sacarlos del olvido, por supuesto. Bueno, mira, comentaros que es que ya nos quedan apenas 2 minutos. Tenemos 30 segundos de un vídeo que nos queríamos pasar, precisamente de las brigadas internacionales. Tengo 3 preguntas aquí que
son del foro, son muy concretas, preguntas muy concretas sobre grupos guerrilleros, de José Luis Batres y de Juan Barquero, creo. Os las pasaré y si podéis, pues al final, después de la segunda mesa, podéis contestarles y tal. Bien, pues dejamos el tema ya, cerramos, pongo el vídeo y nos despedimos. ¿Queréis comentar alguna cosilla? Un último 20 segundos. Bien, Sí. bueno, pues... ¿Todos tenemos medio minuto o no? No, todos no. ¿No? Sí, No, sí, mira, me dicen que sí, porque hay un poquito más de tiempo. Pues venga, sí, tenemos medio minuto cada uno. Venga, adelante. yo solo quisiera, hemos hablado de silencios, por supuesto, y muchos dicen que silencio de oro, pero el silencio es callarnos. Pero bueno, yo creo que para nosotros, exiliados, guerrilleros, republicanos, el silencio es un dolor ante todo. Es un dolor porque representa el olvido, las mentiras, las falsificaciones, las traiciones y tantas muertes también. Y por eso tenemos que seguir luchando, y es mi conclusión, tenemos que seguir luchando para sacar las últimas verdades escondidas, digo, así. Si es la libertad, así dice así, ¿no? Si es la libertad y hasta siempre, compañeros. Muchas gracias. Raúl, ¿algún comentario? Muy bien. Víctor. Bueno, yo quería felicitar a Raimon por su libro y comentarle una cosa, que precisamente el honor de los españoles está bien alto en Francia, que resistieron desde el primer momento y que, ligando con mi intervención anterior, yo le preguntaría a Raimon, ¿es cierto o no que la resistencia francesa empezó a organizarse después de la batalla de Moscú en 1941? Bueno, lo dejo en más corto. En 1941 todavía no había resistencia francesa. No digo las causas directas, ¿no? Aunque ya las he dicho. Pero la resistencia francesa empezó en 42 a unirse. ¿Me equivoco? Sí, sí, sí. O sea que el mérito español está muy realzado en esta lucha y muy poco reconocido. Es decir, nos han tardado mucho en reconocernos. En la película aquella que hicieron Art de París, se veían los tanques y falsificaron las pinturas de los tanques y ponía Strasbourg Sí. en el tanque, en lugar de poner Albacete, ¿no? O... Muy bien, muy bien. Sí, por supuesto. Bueno, pues, oye. Gracias a todos. Gracias, sí, Raúl. igualmente. Gracias, Víctor. Agradeceros mucho esta colaboración, ese trabajo que habéis hecho ahí y, bueno, la continuidad de las dos asociaciones para adelante que nos anima a todos a seguir. Pues nada, pongo el último vídeo que tiene que ver pues, sobre las brigadas internacionales, un pequeño cacho para cerrar y aquí lo dejamos. Un abrazo a todos. Perdonad mi castellano, que no es muy bueno, pero bueno, me he intentado. Muy bien, muy bien. I went to Spain to fight fascism. I had seen what the Italians had done in Ethiopia. The first peoples that had air raids, mass air raids against civilians were black people, Ethiopians. Was 2 years before Spain. And we were impotent to do anything about Ethiopia, except maybe have some street demonstrations. So when Spain happened, my reaction was, if I can go to fight fascism, I will go. And I think it's made my life richer.
Como sabéis, después de la segunda mesa hay un debate abierto. Si queréis aguantar y la segunda mesa, pues ser partícipe y responder a esto, Ramón, o en general, pues nosotros, no sé, ¿no? Como queráis, pero vaya, como es hasta... no tengo el programa aquí delante, pero es hasta... Ah, sí, anuncia, sí, perfecto. No, vamos a poner la música ahora de los flautas. Pues si aguantáis y queréis responder en el debate final, pues estupendo. Si no, pues ya sabéis, por el chat podéis contestar. Dentro de una horita, ¿no? Sí, más o menos una hora, sí.